Bienvenidos a su programa Experiencia Contable, su programa de contaduría para mejorar el conocimiento y aplicación práctica de la profesión. Participe con nosotros. Experiencia Contable. Muy buenas noches, nuevamente estamos acá en el programa Experiencia Contable, el programa pionero contable de la radio en Costa Rica. Un placer estar con todos ustedes, por supuesto como todos los jueves a partir de las 8 de la noche acá en Radio Costa Rica 930 AM. El día de hoy tenemos un programa especial con una invitada muy importante, como es la máster en Derecho Laboral Cindy Cascante, quien está con nosotros para tratar el tema de hoy, que es cálculo de planillas y liquidaciones laborales. Así que un placer estar con todos ustedes. ¿Qué es Experiencia Contable? Es el programa pionero de la radio en Costa Rica en materia contable que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afectan la práctica de la profesión contable. Nuestros invitados, como siempre, son profesionales comprometidos con la práctica y la educación de la contaduría, quienes están dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora privada, pública y directora, además de profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador y socio. Así que le invitamos a participar con nosotros mediante el Facebook. Localícenos en las redes sociales de Facebook como Experiencia Contable. Asimismo tenemos nuestro canal de YouTube, igualmente como Experiencia Contable, donde usted puede ver nuestros programas anteriores y ponerse al día con toda la temática de lo que es la contabilidad en Costa Rica. Así que nuevamente las buenas noches para Eterlí Núñez y para la licenciada Ivette Barbosa. Buenas noches, bienvenidos a todos a su programa Experiencia Contable. Una noche más estamos reunidos para hablar temas de contaduría o relacionado a nivel de finanzas, laboral o tributario. Como nos adelantaba Kenneth, hoy nos tocó el tema de cálculo de aguinaldos y liquidaciones, ya que el 30 de noviembre es el corte para el cálculo de aguinaldos y en diciembre todos recibimos nuestro pago a nivel de esta porción de aguinaldo y también algunos les adelantan liquidaciones. Entonces vamos a estar desarrollando este tema durante esta hora. La idea es poderle sacar el provecho a la licenciada que hoy nos invita para que estén enviando sus preguntas relacionadas a temas de lo que son, como dijimos, liquidaciones anuales, tanto de aguinaldo, cesantía, vacaciones, tanto a nivel patronal, contable, como las personas que nos están escuchando a nivel general. Bueno, damos la bienvenida a todos los amigos y colaboradores que nos están escuchando en este momento. También agradecemos a la señora Cindy Cascante estar con nosotros para compartir un aspecto muy importante de lo que es el cierre de fin de año a nivel laboral, como es el cálculo de aguinaldo y liquidaciones laborales. Las buenas noches para usted, doña Cindy, un placer contar con su presencia por acá en los micrófonos de Radio Costa Rica y pues principalmente en este programa de Experiencia Contable. Los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperemos que el programa de hoy sea de provecho para muchas personas que nos escuchan. Bueno, como ya se indicó, el tema que vamos a tratar es cálculo de aguinaldo y liquidaciones anuales, que es un tema que está sobre la mesa por las fechas que se aproximan, ¿verdad? Entonces, esperamos que sea de gran ayuda para todos. Excelente. Si usted está pues emperillado con nosotros, le invitamos a que haga sus consultas, ya sea que usted es patrono o bien que usted es una persona asalariada y tiene sus dudas al respecto de lo que es cálculo de aguinaldos, cesantías, etcétera, etcétera, que pues sí, es un programa que está, un tema que está bastante actual por, como decía doña Cindy, por las fechas en que estamos. Así que vamos con unos anuncios de nuestros patrocinadores y ya estamos de regreso con el tema del día de hoy, con planillas y cálculo de aguinaldo, además de liquidaciones laborales.
Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Experiencia Contable. Continuamos en su programa Experiencia Contable a través de los 930 AM de Radio Costa Rica, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Recordarle que estamos en época de cierres fiscales y presentaciones contables. Y pues si usted no tiene a un asesor de confianza, entonces nosotros le recomendamos que llame al 2234-9091. Le repito, tome papel y lápiz, 2234-9091. Y ellos son ABN Contadores, 20 años de experiencia contable a su servicio. Vamos a arrancar con el tema del día de hoy, como les decía, con la presencia acá de la máster en Derecho Laboral, Cindy Cascante, que va a tomar o abordar más bien el tema de lo que es cálculo de aguinaldo y liquidaciones laborales, un tema pues que está en tiempo especial para tomarlo. Así que si usted está el día de hoy, nosotros tenemos la grata dicha de que usted esté escuchando el programa, entonces haga su consulta por medio del Facebook, al Facebook de Experiencia Contable. Licenciada Ivette Barbosa, nuevamente las buenas noches. Arrancamos el tema del día de hoy. Antes de entrar al tema de fondo, que son los cálculos de aguinaldo y liquidaciones anuales, quería recordarles y a la vez mandarles un saludo a todos los contadores que ahorita están haciendo la T151 y recordar que el tiempo que tenemos límite es el 30 de noviembre, que cae lunes, entonces nos queda el fin de semana todavía para correr realmente y poner a nuestros clientes con las obligaciones al día, que son las informativas, que como repito, termina el 30 de noviembre la fecha límite para presentación. Evitemos sanciones, evitemos multas y complicaciones a los clientes que están a cargo de nosotros. Igual los contribuyentes, recuerden que tienen esta obligación tributaria y vence el 30 de noviembre. Vamos a empezar con lo que es el tema aguinaldo y liquidaciones. Tal vez algunos dicen que ese tema es muy conocido, que muchos saben que es un aguinaldo, que muchos saben que son vacaciones, que muchos saben que es cesantía, pero no necesariamente todos conocen esta materia. Tal vez conocemos, como decimos los ticos, pinceladas sobre esta área laboral. Deberíamos aprovechar, considero, los contadores para hacer esas consultas que a veces nos realizan los patronos o clientes, porque nos consideran casi que abogados también, y no necesariamente nosotros vamos a manejar toda la materia legal. Manejamos la materia tributaria y la materia financiera y contable, pero ya aspectos legales a nivel de derecho es otro mundo completamente diferente. Yo siempre he dicho que cada quien en su área, como a los abogados a veces les preguntan cosas de conta, mejor asesórense con un contador, y cuando es de derecho, asesorémonos con un abogado. Por eso el programa Experiencia Contable invita en esta noche a la licenciada Cindy Cascante, con más de 13 años de experiencia a nivel laboral en Derecho, profesora universitaria, ha sido directora de también la carrera de Derecho en una universidad. Entonces tiene, para mi parecer, la amplia experiencia para poder responder las preguntas con este tema de lo que son aguinaldos y liquidaciones anuales. Entonces, lo que vamos a abordar en esta parte va a ser las partes generales de lo que son conceptos, que son beneficios laborales, cuándo se deben cancelar, cuándo es la fecha límite, quiénes tienen derecho a los aguinaldos, quién no tiene derecho, quién tiene derecho a vacaciones, quién tiene derecho a que le adelanten una liquidación, si las horas extra entran o no entran en los cálculos, si las comisiones entran, qué es un salario en especie. Entonces vamos a abordar diferentes temas en esta parte para dejar de último ya lo que son las preguntas que nos han hecho en Facebook o de manera por correo electrónico, y las dejamos al final para poder aprovechar toda esta parte de generalidades. Licenciada. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Vamos a
entrar ya en materia. Antes de entrar como a determinar cuáles son los rubros o las proporciones que se deben cancelar, ya sea anualmente o ante alguna cesación del contrato de trabajo, yo considero muy importante hacer un poco de historia o contar un poco de dónde vienen estos derechos que los trabajadores costarricenses tienen y las obligaciones, por ende, que los patronos también tienen. Tenemos que recordar que en 1943 se promulgó el Código de Trabajo, en el cual están establecidos los derechos y obligaciones tanto para la parte patronal como para los trabajadores, los cuales están apegados a partir de los principios cristianos de justicia social que están recogidos en el artículo 1 del Código de Trabajo. Unido a ello tenemos la promulgación de la Constitución que tenemos vigente, la cual viene a elevar al rango constitucional estas garantías de los trabajadores y los patronos a través del capítulo de garantías sociales que está consagrada en la Constitución, en la cual vamos a tener desarrollado el trabajo como un derecho y una obligación, en el cual se desarrolla de diferentes temas propios de la materia laboral, como son la jornada laboral, los salarios, los descansos, entre otros temas propios de la materia laboral, como les indico. Además, también cuando hablamos de estas garantías y estos derechos de los trabajadores, nos podemos también servir de la normativa internacional que está contenida en los convenios internacionales promulgados por OIT, en los cuales se regulan como una ley marco estos temas también de jornadas, salarios, descansos, rubros que se deben pagar a los trabajadores en general. Hay muchas normas y muchas leyes, como Ivette indicaba en el inicio, que son muy vastas y que requieren de un tratamiento especial por un profesional en el tema. Ahora bien, ya entrando en el tema de las liquidaciones, es preciso establecer en general los escenarios en los cuales se procede al pago de las liquidaciones o al pago de estos extremos económicos, que son, según lo que la ley y la Constitución establecen, las vacaciones, el aguinaldo, el preaviso y la cesantía. Estos 4 rubros van a proceder a ser pagados dependiendo la forma en la cual se dé el cese o la ruptura del contrato de la relación de trabajo. No es lo mismo lo que yo debo pagarle a un trabajador si renuncia a que si el patrono, lo despide por una infracción o por una falta grave. Entonces tenemos que si es un despido con responsabilidad patronal, es decir, que el patrono decide despedir al trabajador sin tener una causa grave de las establecidas en el Código de Trabajo, va a corresponderle a ese trabajador el pago de los 4 rubros, vacaciones, aguinaldo, preaviso y cesantía, de forma proporcional. De ahí tendríamos que analizar caso por caso cuál sería el monto que le corresponde a ese trabajador. Por otra parte, si el despido se lleva a cabo porque el trabajador incurrió en alguna falta grave, según lo establecido por el Código de Trabajo en el artículo 81, o si el trabajador decide dar por terminado el contrato, es decir, que renuncia, únicamente le va a asistir el pago de vacaciones y aguinaldo proporcional. Esa diferencia es elemental, es muy importante que tanto los patronos como los trabajadores lo tengan en consideración, porque muchas veces creen que al renunciar le va a corresponder también que se le reconozca el preaviso y la cesantía, principalmente la cesantía, que viene a ser el monto mayor desde el punto de vista económico, y no es cierto que le corresponde. Cuando se renuncia únicamente le correspondería las vacaciones el aguinaldo proporcional. Aquí podríamos entrar a ver de manera rápida, ya que no es el tema central, que es el preaviso, que es la cesantía y las vacaciones, para luego aterrizar propiamente en el aguinaldo, que tengo entendido que hay más consultas sobre el tema de aguinaldo. Entonces, tratando el preaviso va a proceder cuando estamos frente a un contrato de trabajo por tiempo indefinido o tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando sabemos, obviamente, cuándo se nos contrata, pero no tenemos definido o determinado cuándo va a ser
que se nos va a terminar ese contrato de trabajo, ¿verdad? Son esos contratos de trabajo en los cuales usted es contratado el día de hoy, pero no le dicen cuándo va a terminar porque suponemos que vamos a quizás Sí, que es llegar. una relación de largo plazo. Exacto, quizás llegar hasta la jubilación, que es lo ideal dentro del derecho laboral, ¿verdad? Según un principio de continuidad que priva en esta materia. Entonces el preaviso va a ser esa obligación que existe de forma bilateral entre el patrono y el trabajador de avisar con antelación cuándo se va a dar por terminada la relación, ya sea porque el patrono así lo decide, porque se dio alguna falta grave o porque el trabajador decide renunciar. Para este caso del preaviso está establecido en el artículo 28 del Código de Trabajo una tabla, podríamos decir, de cómo es que se debe pagar o cuál es el tiempo que debe cumplir el trabajador de otorgamiento de ese preaviso. De 0 a 3 meses no hay obligación para otorgar el preaviso. De más de 3 meses a menos de 6 meses se debe otorgar una semana o cancelarle al trabajador una semana en el entendido de que el patrono no quiera que continúe trabajando, sea por la razón que sea, o bien el trabajador tendría la obligación de pagarle al patrono una semana de trabajo si no va a darle el preaviso. De 6 meses a 1 año son 15 días y más de 1 año es 1 mes. Ese es los plazos que se manejan y se deberían traducir en un pago de 1 semana, 15 días o 1 mes, dependiendo el tiempo que el trabajador tenga de trabajar. Si se traduce en un monto económico. Solo para recordar un aspecto importante en la temática que usted está tocando. Hay diferentes tipos de contratos laborales. Es correcto. Por lo menos en este momento recuerdo dos, el de indefinido que ya usted mencionó y el de tiempo determinado. En el de tiempo determinado entendí que no se paga preaviso. Ok, en el de tiempo determinado si hay un tratamiento especial, no se tendría que pagar el preaviso en el entendido de que el contrato termine en el tiempo que nosotros convenimos desde un inicio o cuando usted termina la obra para la cual yo lo contraté. Si la terminación se da antes de ese tiempo o antes de que usted culmine la obra para la cual yo lo contraté, sí podríamos hablar de preaviso, dependiendo las causas por las cuales se dé por terminado. Ahora sí, entonces si me contrata por 12 meses, un año, y termino en 10 meses, me pagan los 12 meses, es lo que entiendo. Vamos a ver, ahí respecto a los contratos por tiempo determinado, sí hay varias reglas importantes, hay plazos para que se pueda tomar como tiempo determinado. Si se pasa de 1 año, ya no hablaríamos de un contrato de tiempo determinado. Para el ejemplo, hablemos de un contrato a 6 meses. Yo lo contrato a usted por 6 meses para que usted me realice determinada labor. Cumplidos los 6 meses, yo únicamente le debería a usted indemnizar vacaciones y aguinaldo proporcional. El preaviso no, porque usted ya sabía desde el inicio de la contratación que el día 30 de noviembre, por decir una fecha de 2015, terminábamos la relación de trabajo. Ahora, si en ese contrato viniera alguna situación por la cual usted como trabajador no puede terminar de cumplir el tiempo determinado por el cual fue contratado, tendríamos que analizar el caso específico para ver si las causas son achacables al patrono o más bien si son responsabilidad del trabajador y ahí lograr determinar cuáles serían los rubros que se llegan a indemnizar, pero eso es como otro tema de otro programa. De otro programa. Sí. Eso pequeño. Sí, aprovechando lo que es el preaviso, me están haciendo esta consulta. Si una carta de despido se indica que se da por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal a partir del 26 de noviembre del 2015, o sea, hoy, ¿se considera que se dio o no el preaviso? No se considera que se dio el preaviso, porque vamos a aclarar un poco el concepto. El preaviso, si nos vamos a la conformación de la palabra, es un aviso previo que yo le doy al patrono o que el patrono me da a mí como trabajador para que yo esté enterado de que ya no vamos a continuar con la relación laboral. Entonces, ¿cuál es la idea del preaviso? En ese caso, si a la persona le entregaron la carta hoy, 26 de noviembre,
para que el preaviso se dé como la ley lo establece, debieron haberle indicado cuál era la fecha de culminación, dependiendo del tiempo que esa persona tiene. Si tiene de 3 a 6 meses, le correspondería una semana, entonces diría que a partir de hoy inicie con el preaviso para terminar una semana después la relación de trabajo. Pero si en la carta lo que está diciendo es que se termina su relación laboral el 26 de noviembre y no indica que debe hacer preaviso. Y no indica que debe hacer preaviso, entonces a mi criterio no se le ha dado el preaviso y el patrono tiene que cancelarle lo correspondiente según el tiempo que tenga de elaborar al servicio de ese patrono, de acuerdo a lo que ya indicamos según el artículo 28 del Código de Trabajo. ¿Y qué pasa si el empleado, digamos, poniendo otra, eso no forma parte de la pregunta, pero si en la carta sí me hubiera dicho que tengo que hacer preaviso, pero yo como empleado me enojo y no voy a hacer el preaviso? Ok, vamos a ver. ¿Tiene derecho ellos de rebajarme de la liquidación? No, aquí hay varias cosas. El preaviso es una figura de carácter bilateral en la cual se supone que tanto el patrono como el trabajador van a actuar de buena fe y van a actuar para colaborarse el uno al otro. Entonces, si yo le entrego a usted la carta hoy y usted se molesta porque se le despidió y no vuelve, usted estaría en la obligación de cancelarle al patrono lo que le corresponde según otra vez el tiempo laborado. No se le puede descontar de la liquidación. La liquidación, ya sea que sea únicamente vacaciones y aguinaldo o que constituyan los 4 rubros de vacaciones, aguinaldo, preaviso de cesantía, son intocables. No se puede rebajar al trabajador ni deudas que tenga, ni descontarle el preaviso. Si el patrono le quisiera cobrar el preaviso a ese trabajador, tiene que acudir a la vía judicial para hacer el cobro correspondiente porque no es permitido, no es legal. En la práctica hay algo que se da. Yo le hago 2 cheques. En un cheque le cobro lo que el empleado me debe. En el otro cheque el empleado se lleva la diferencia. Usualmente en la práctica el empleado firma el cheque que me va a dejar como patrono. Entonces, eso que usted está mencionando no es aceptable a nivel de ley laboral. A nivel de la ley no es correcto, ¿verdad? Pero no tenemos que hacernos de la vista gorda que es una práctica que sí se da, ¿verdad? Pero si usted me pregunta desde el punto de vista legal, no es legal porque es lo mismo, estaríamos descontándole al trabajador de su liquidación, de su respaldo económico que va a tener ahora que está cesado de su labor, de sus labores o de su relación laboral, le estaríamos descontando un monto que no corresponde, que no es la vía correspondiente a hacerle el rebajo, ¿verdad? Ahora, volviendo a la nota que la licenciada Ivette mencionó, quiere decir que si un patrono le da una carta de despido a cualquier empleado, lo que indica la carta puede ser en contra del mismo patrono, porque si a mí me dicen está despedido a partir de hoy, yo no haría preaviso. A partir de hoy ya terminó no está la obligando relación al trabajador a hacer el preaviso. Yo no haría preaviso, si a mí me dicen porque que ahí no es lo el indica. 26. Es muy importante esa pregunta que usted hace. En el artículo 35 del Código de Trabajo se establece la forma o los contenidos que debe tener el certificado de cesación. Es muy importante que cuando el patrono decida por una u otra razón prescindir de los servicios de un trabajador, revise qué es lo que la ley dispone. Es muy importante entregar siempre la carta de despido. Es decir, que no se puede hacer verbal un despido. Se podría hacer verbal, pero no es conveniente ni para el patrono ni para el trabajador, porque por razones de prueba nos tocaría valorar el dicho de una persona contra otra. Entonces, como dice el dicho, los papelitos hablan, ¿verdad? Y la ley me permite hacerlo verbal. La ley no establece la forma. Sí establece la forma, porque sí en el artículo 35 dice que el patrono puede extender un certificado que exprese, ¿verdad?, ciertas situaciones que se dieron dentro de la relación de trabajo. Entonces, el consejo es que siempre lo hagan por escrito, igual que los contratos de trabajo, es importante que los hagan por escrito, lo mismo que el preaviso, ¿verdad?, indicarle al trabajador por escrito de qué fecha debe cubrir el preaviso. Es mejor, tanto para el patrono como para el trabajador, hacer las cosas siempre por escrito. En el artículo 35 se establece la fecha de entrada y la de salida, qué clase de trabajo realizó. Si el trabajador lo desea, puede también ponerse alguna recomendación de
de cómo realizó el trabajo, y también es importante indicar las causas del retiro o de la cesación del contrato. Esto para cuestiones justamente de que el trabajador pueda reclamar, ya sea únicamente vacaciones de aguinaldo o los 4 rubros que ya indicamos que podría cobrar el trabajador. Eso que usted menciona, la característica de esas cartas es reorganización de personal. ¿Eso lo permite la jurisprudencia o la ley? Sí, no hay ningún problema siempre y cuando no exista una razón de fondo, ¿verdad? Por supuesto. Usualmente hay otras razones. Hay otras razones, pero siempre y cuando el trabajador le paguen los 4 rubros, porque si hablamos de reorganización de la empresa o de personal, tendrían que cancelarle los 4 rubros de vacaciones, aguinaldo, previos y cesantía, porque se tiene como un despido con responsabilidad patronal. Sí, que no hubo una falta grave para para dar por concluida la relación. Es correcto, exactamente. Hoy, lamentablemente sí hay causas ocultas, ¿verdad? Sí, independientemente de los términos utilizados en la carta, lo importante para la ley laboral es que el empleado reciba el dinero que le corresponde por los 4 rubros. Sí es importante la nomenclatura que se utiliza en la carta, porque de eso va a depender si el trabajador puede reclamar o no. Y también para el patrono justificar por qué cesó a ese trabajador. Entonces, si nosotros ponemos reorganización de personal, se sobreentiende que es un despido con responsabilidad patronal. Cuando se despide a un trabajador sin responsabilidad patronal, es decir, justificadamente en una falta grave de las contenidas en el Código de Trabajo, también hay que especificar cuál es esa falta. No puede ser una carta donde diga porque usted cometió una falta grave. Tiene que indicarse cuál fue la falta que el trabajador cometió, por si el trabajador no está de acuerdo con la falta que le están achacando o endilgando, puede acudir a la vía judicial a hacer valer sus derechos. Genial. Estamos en su programa Experiencia Contable, tratando acá con la máster Cindy Cascante todo lo que es referente a cálculo de aguinaldo y liquidaciones laborales, para que usted que está en su casita o nos escucha en su oficina, en su vehículo, y que está totalmente emperillado con Radio Costa Rica, los 930 AM, nos haga llegar sus consultas, experiencias, ¿por qué no? ¿Verdad? Si usted tuvo alguna experiencia anterior con respecto a alguna liquidación, respecto a algún aguinaldo, en fin, generalidades, estamos para servirle. Háganos llegar su consulta por medio de Facebook como Experiencia Contable. Seguimos en su programa Experiencia Contable, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche y como siempre a través de Radio Costa Rica 930 AM. Estamos con el tema de hoy, que es cálculo de aguinaldo y liquidaciones laborales, con nuestra invitada de hoy, la máster en Derecho Laboral, Cindy Cascante. No sin antes quiero darle el pase a la licenciada Cindy Cascante, no sin antes recordarles sobre ABN Contadores, empresa con 20 años de experiencia en lo que son presentaciones contables y todo lo que se refiere a presentación de declaraciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, 22 34 90 91, ABN Contadores, 22 34 90 91. Teníamos varias consultas por ahí, Etherly, respecto a cálculo de aguinaldo o cesantías, algo así por el estilo. Sí, pero creo que la máster aquí nos va a ayudar a entender un poco más sobre el proceso del aguinaldo, así que vamos a permitir la idea es montar primero la generalidad para después entrar en las preguntas relacionadas. Bueno, vamos a continuar ya rápidamente para aterrizar en el tema que es propiamente el aguinaldo, con otro de los rubros que sería la cesantía. La cesantía se vino a crear como una especie de seguro de desempleo. Tema de la cesantía está regulado en el artículo 29 del Código de Trabajo, en el cual también está establecido una tabla para poderle pagar a los trabajadores lo que corresponde según el tiempo que tengan de servicio ante un mismo patrono. La cesantía va a operar o se va a tener que pagar cuando estamos frente a un contrato de tiempo indeterminado
y cuando se da un despido injustificado, es decir, donde el trabajador sin ninguna razón más que el ejercicio del derecho de libre contratación patronal le indica al trabajador que ya no lo quiere tener más en la empresa. Es lo que comúnmente conocemos como un despido con responsabilidad patronal. Ese es el caso en el cual se le debe pagar de acuerdo a los años servidos. Igual en el artículo 29 está una tabla en la cual se establecen los días que se le debe pagar al trabajador. De 0 a 3 meses no hay obligación, igual que en el caso del preaviso. De 3 a 6 meses se le cancelarían 7 días, de 6 meses a menos de un año 14 días, y después de un año ya está desglosada una tabla en la cual se va a indicar cuántos son los días de un año hasta el tope de 8 años de la relación laboral, pero vamos a ir un poco más rápido con eso para poder caer con el tema del aguinaldo. Otro de los temas que a veces es poco entendido tanto por los trabajadores como los patronos es el tema de las vacaciones. Las vacaciones es, además de ser un derecho, es una necesidad del trabajador. Las vacaciones son vistas como un tiempo que el trabajador tiene para renovar sus fuerzas, para seguir trabajando, para que tenga más energía, etcétera, etcétera. Es una necesidad del trabajador y además es un derecho que todo trabajador tiene. Las vacaciones es un descanso anual remunerado. Remunerado, vamos a verlo subrayado, entre comillas, con negrita y todo, porque hay casos en los que los patronos mandan a los trabajadores de vacaciones, pero si se va una semana o las 2 semanas que la ley establece, no le pagan esas semanas, ¿verdad? Entonces eso es un error muy grave, porque las vacaciones deben ser remuneradas. No es posible que el trabajador se vaya el tiempo que se le indique de vacaciones y que en ese tiempo no reciba el pago correspondiente. Según lo que la ley establece, el mínimo de tiempo que el trabajador debe irse de vacaciones son 2 semanas, después de 50 semanas laboradas bajo las órdenes de un mismo patrono. Después de que se cumplen las 50 semanas, el patrono, que es quien va a fijar el periodo en el cual el trabajador puede irse al disfrute de su descanso anual, tiene 15 días posteriores a ese cumplimiento para poder mandar a ese trabajador a su periodo de vacaciones. Las vacaciones no se pueden compensar. La ley establece algunas excepciones o salvedades. Por ejemplo, que exista alguna situación en razón del puesto o de las funciones que el trabajador tenga, que impidan que éste se vaya de vacaciones y que no podamos sustituirlo por otro trabajador. Entonces, en ese caso se podría llegar a un convenio patrono-trabajador a efectos de que se le compense económicamente el pago de esas vacaciones. Otro caso es cuando estamos frente a un trabajador ocasional o de temporada, que también están de moda para estas fechas, ¿verdad? A esos trabajadores se les tiene que pagar proporcionalmente las vacaciones. Y el último caso es justamente cuando se termina la relación de trabajo, ya sea por un despido con responsabilidad patronal o un despido sin responsabilidad patronal, o que el trabajador renuncie. Siempre, siempre, siempre se van a pagar las vacaciones. Las vacaciones es uno de los derechos irrenunciables de los trabajadores. Entonces, ante cualquier cese o ante cualquier terminación de la relación laboral, siempre se van a tener que cancelar. En el caso de que un trabajador termine la relación de trabajo y ya haya cumplido las 50 semanas sin haber disfrutado su periodo, se le van a tener que pagar las 2 semanas. O si el trabajador termina antes de ese cumplimiento, por ejemplo, que sea un trabajador que tenga 6 meses o 7 meses o 3 meses de trabajar, se le va a pagar un día por cada mes laborado. Esa es la forma de pagar económicamente las vacaciones en el caso de una terminación de la relación laboral. Otro aspecto importante que tenemos que tener en consideración es que si un trabajador está incapacitado, por ejemplo, 2 meses, esos 2 meses no se cuentan para el cálculo de las vacaciones, porque las vacaciones claramente establece el Código de Trabajo que se calcula sobre los meses laborados.
Y cuando está un trabajador incapacitado, por razones obvias, no está asistiendo al centro de trabajo y ni siquiera está recibiendo un salario, sino lo que va a recibir es un subsidio, ya sea por alguna entidad aseguradora como el INSS o que esté incapacitado Y por si la caja. las vacaciones no se disfrutaron en el periodo que corresponde, son acumuladas. Se pueden acumular, efectivamente. La ley también establece que se pueden acumular a un máximo de 3 periodos, ¿verdad? No es conveniente sostener tanto tiempo a un trabajador sin que vaya a su descanso anual. En ese caso, cuando se acumulan muchos, tiene que estar justificado, como lo indiqué anteriormente, ya sea porque el puesto que el trabajador ocupa no se puede sustituir con tanta facilidad como otros puestos. No puede ser que esa acumulación sea el resultado de una negativa del patrono de enviar a ese trabajador a vacaciones. Y a nivel del cálculo, para que yo decir cuánto gana, cuánto sería a nivel de costo de ese día, de ese trabajador, ¿con qué me baso? ¿Con una acumulación de 6 meses sacando un promedio o del último mes de salario? Sí, para efectos de cálculo siempre vamos a tomar los últimos 6 meses de los salarios devengados por el trabajador. Va a depender si el pago es semanal o mensual. Por ejemplo, si es semanal, vamos a pagarle 12 días a ese trabajador. Si son pago mensual o quincenal, van a ser 14 días. Entonces va a depender mucho de la forma en la que se le pague a ese trabajador. ¿Cómo funcionan las vacaciones de las señoras que trabajan por horas? Y digamos 2-3 días por semana. Ok, vamos a ver, la gente que trabaja por días o por horas, también tienen derecho a las vacaciones, ahí sería proporcional. Vamos a ver si el código establece que son 2 semanas y yo tengo una señora que llega 2 veces por semana, entonces ahí tendría 2 días de vacaciones, ¿verdad? Puede ser que entonces en 2 semanas no me llegue a trabajar porque está en su periodo de vacaciones. 2 días al año. Dependiendo, vamos a ver, O si sea, trabaja... digamos, si la persona llega 2 días a la semana, entonces tendría ¿cuántos días al año? 2 días al año porque son 2 semanas y durante la semana serían los 2 días de vacaciones. El punto es que son 2 semanas, entonces si yo le trabajo a usted un día a la semana, durante el año tengo derecho a 2 semanas de vacaciones, pero esas 2 semanas equivalen a un día que es el día efectivo de trabajo. Entonces durante el año, en 2 semanas puede faltarle un día, no faltarle, sino otorgarle las vacaciones. Indiferentemente que sean 10 horas, 5 horas, 8, 4 horas, 3 horas, serían 2 días. Indiferentemente. 2 días si trabajas 2 días, o sea, si llegas 2 días. Sí, son 2 semanas en realidad. Es que está ¿verdad? más que Entonces, todo por semana, porque son 2 exacto, semanas de está vacaciones. establecido según el código por semanas, pero si yo le trabajo a usted los lunes y una semana le trabajo, los lunes, digamos, entonces yo le pido a usted las vacaciones, entonces durante 2 semanas yo no voy a ir los lunes. Sí, un par de lunes. 2 lunes no voy a ir a hacerle a usted las labores. Interesante, porque tenemos el caso de una señora que colabora ahí trabajando, y ella entendía y entiende que ella tiene, digamos, 12 días de vacaciones efectivos. No. Entonces, tuve una discusión con la administración, porque ella decía, bueno, yo tengo 12 días porque la ley dice que son 2 semanas. No, y ella va 3 días a la semana. Sí, no, la ley lo que establece son 2 semanas, ¿verdad? Como ya indicamos anteriormente, va a depender si el pago es semanal o mensual. En el entendido de que trabaje 6 días a la semana o 5 días, dependiendo la jornada que tenga, si es jornada horas. acumulativa, exacto, o las 48 horas semanales. Igual, si quisiéramos ser muy extremistas, podríamos inclusive calcularle las horas y determinar cuántas son las horas que efectivamente esa persona tiene de vacaciones, pero en aplicación del principio protector del trabajador, diríamos entonces que esa señora, si va a trabajar los lunes, 2 lunes no iría por concepto de vacaciones, ¿verdad? Para beneficio de
de la persona trabajadora. La empresa o la persona le paga esos 2 días. Le paga de acuerdo a las horas que normalmente ella labora, exactamente. Si ella por lunes trabaja 3 horas, entonces se le pagarían esos 2 lunes, cada uno 3 horas, que sería el tiempo que ella labora. Aprovechando los últimos minutos para lo que es el aguinaldo. ¿Quién tiene derecho a recibir ahora el aguinaldo después del 30 de noviembre? Todos tienen derechos, aunque tengan un mes de estar trabajando, 2 meses o... Vamos entonces ya a terminar con el tema del aguinaldo, ¿verdad? Que era el tema central. El aguinaldo es un salario adicional que la persona empleadora tiene que pagar indistintamente de la actividad que realiza en los primeros 20 días del mes de diciembre. Tienen derecho a ese pago todas las personas trabajadoras, indistintamente de si se le paga semanal, mensual, diario o por hora. Todas las personas. Siempre y cuando exista un contrato laboral. Si trabajamos como por servicios profesionales de manera independiente. Es correcto. Vamos a ver. Cuando se tiene una relación laboral en la cual están claramente definidos los 3 elementos de la relación de trabajo: subordinación, remuneración y prestación, tenemos una relación de trabajo. Y por lo tanto se tiene derecho a ese salario adicional, que el salario es un elemento de la relación de trabajo. Si se tiene la relación de trabajo, entonces van a tener derecho al aguinaldo. Por servicios profesionales no existe una relación de trabajo y por lo tanto tampoco va a existir derecho al aguinaldo. Tienen derecho al aguinaldo las personas que tengan como mínimo un mes de trabajar para una misma persona en forma continua, ya sea que el contrato sea a plazo fijo, por obra determinada, o que sea un contrato a tiempo indeterminado, ¿verdad? Anteriormente indicamos que siempre se van a pagar vacaciones y aguinaldo a partir del mes de que el trabajador esté laborando. Como ya les indiqué anteriormente, se tiene límite para pagarlo hasta el 20 de diciembre. Se empieza a contabilizar o a contar aquellos salarios ordinarios y extraordinarios que la persona haya devengado desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año, ¿verdad? Que se trate. Y de ahí se va a hacer la suma de los salarios, se va a dividir entre 12 y el producto que nos da o el resultado que nos da es la suma que se le tiene que pagar al trabajador por concepto de aguinaldo. Esos extraordinarios estaríamos hablando de comisiones, salarios en especies, horas extras, que lamentablemente hay patronos que eso lo dejan de lado y solamente se basan en el salario ordinario. Exacto. En el cálculo del aguinaldo vamos a incluir horas ordinarias, horas extraordinarias, comisiones si se tienen como parte del salario, el salario en especie, que es muy importante tenerlo en consideración, sobre todo para los servidores domésticos, que está establecido que es de un 50%, salvo que las partes hayan pactado un monto mayor o menor. Si se fue omiso a la hora de indicar cuál es el equivalente del salario en especie, la ley establece que se va a tener como un 50%. Entonces también el salario en especie tiene que calcularse e incluirse dentro del monto que le vamos a cancelar del aguinaldo a cualquier persona, ¿verdad? Decimos que los servidores domésticos porque son los que por excelencia tienen reconocido y por ley el salario en especie, pero hay otros trabajadores que también tienen este beneficio y también debería incluirse. Si yo tengo una finca y tengo un peón en la finca, le doy salario, además le doy casa, le doy leche a la vaca y eso de esa casa ¿es parte del salario del peón? Es parte del salario en especie si usted así lo estableció a la hora de entablar la relación laboral con el trabajador. Por escrito. Si es importante, insisto, hacer los contratos por escrito y si usted va a otorgar salario en especie, establecerle un porcentaje a ese salario en especie, que no necesariamente tiene que ser del 50%. Usted podría darle un valor mayor o menor. Si no está establecido, es cuestión de probar si el trabajador lo asume como un salario en especie o si más bien es una regalía o un aporte tipo voluntario del patrón. Por eso es importante hacer el contrato por escrito y dejar muy claro cuál es el porcentaje del salario en especie. Y si el empleado, bueno, no está la figura del salario en especie, pero el empleado recibe estos beneficios y al final del contrato me dice,
Bueno, yo recibí la casa durante los 5 años de relación. Me debe, además de eso, me debe esto. ¿Es posible que él me demande por esa situación Sí. y que gane el juicio? Bueno, que lo gane no le puedo contestar si lo va a ganar o no, pero todo es cuestión de prueba, ¿verdad? Por parte del trabajador que logre demostrar que eso era un adicional a su salario. Y el patrono tendría que demostrar que no, que el trabajador recibía el salario ordinario y horas extras en el caso de que recibiera las horas extras, que su salario estaba conforme al decreto de salarios mínimos y que eso que recibía, la casa, la leche de la vaca, etcétera, etcétera, era por regalía. voluntad, una regalía de parte de usted como patrono, ¿verdad? Es cuestión de prueba. Es cuestión de prueba y eso se hace vía judicial. Interesante y Sí. demasiados temas para Sí, una sí, sola más noche. bien, muchas gracias, licenciada. Yo creo que se abarcó bastante en estos 45 minutos de programa. Tal vez como para conclusión, esos son los beneficios que tenemos todos los empleados de Costa Rica que estamos a nivel asalariado: aguinaldo, vacaciones, cesantía, preavisos si nos despiden con responsabilidad. También recordarle a todos los contadores que estos gastos son deducibles sobre renta siempre y cuando hayan sido cancelados. Si no son cancelados, no son gastos deducibles. Recuerden que para esto está el impuesto de renta diferido según la NIC 12. Entonces, no los consideren como gastos deducibles. Ustedes realmente no se los han cancelado a sus empleados. Para eso existen las provisiones laborales que hablamos en el programa anterior. Llegamos al final del programa del día de hoy de Experiencia Contable, no sin antes agradecerles su sintonía y les esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche de parte de la licenciada Ivette Barbosa, Eterlí Núñez, nuestra invitada del día de hoy, Cindy Cascante, y este servidor Kenneth Cordero. Ha sido un placer contar con su presencia el día de hoy. Hasta pronto. Agradecemos su sintonía y participación. Por hoy, este fue su programa Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche por su emisora Radio Costa Rica 930 AM. Experiencia Contable.